¿Qué onda, camaradas sentipensantes? En esta ocasión les quiero platicar que acabo de entrar a la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. Recordarles que yo ya soy licenciado en estudios latinoamericanos por la misma institución. De hecho, este canal surgió mientras yo estaba cursando la carrera y justamente pues fue un canal que nació con la idea de una perspectiva latinoamericanista sobre el conocimiento, la sabiduría histórica, política y social de lo que es nuestro continente. Y bueno, ahora que estoy entrando a la maestría, igual en estudios latinoamericanos, pues es una muy buena oportunidad para que con las lecturas que estoy haciendo, con los nuevos conocimientos que estoy aprendiendo, pues venirles a compartir mucha más información a ustedes por este medio de comunicación. Quiero comenzar esta nueva etapa del canal hablando de Latinoamérica, Hispanoamérica y Iberoamérica. ¿Qué significa cada una de ellas y cuáles son sus diferencias? Cuando hablamos de Latinoamérica nos estamos refiriendo a aquellos países que hablan una lengua derivada del latín. Países que están en nuestro continente que pueden hablar español, portugués o francés. Es decir, estamos incluyendo a países como Brasil y Haití. Pero no estamos incluyendo a Canadá, y esto tiene una explicación, porque Canadá sí tiene una parte de su población que habla francés, pero realmente está limitado a solamente 2 ciudades, las cuales ninguna de ellas es la capital. En la capital y en el resto del país el idioma oficial y predominante es el inglés, ya que Canadá fue fundado por ingleses, a pesar de que una parte de su población haya conservado el francés de cuando ese territorio alguna vez estuvo en manos de los franceses. ¿Podríamos incluir a Guyana Francesa dentro de la categoría de Latinoamérica? No se hace porque también tiene una explicación, y es el hecho de que Guyana Francesa no es como tal un estado-nación, no es una nación independiente, no es un país independiente, es más bien un territorio francés en América. Es una extensión francesa en nuestro continente, pero que es un departamento y por ende pues solamente es un enclave. Al igual que Surinam, es un territorio holandés en América, mientras que la Guyana a secas, fue un territorio, un departamento de Inglaterra. Actualmente Guyana sí es un país independiente, al igual que Belice, que también fue un departamento de Inglaterra, pero pues estos países pues tampoco son Latinoamérica porque son Angloamérica, porque hablan el inglés. Hay un debate muy amplio y muy fuerte, de mucha confrontación sobre qué es Latinoamérica, incluso si existe Latinoamérica. Los españoles niegan la existencia de Latinoamérica, ya que el diccionario de la Real Academia Española no incluye la palabra Latinoamérica en el diccionario. Entonces hay una negación de la existencia de un continente o un territorio llamado Latinoamérica. A nosotros nos importa que la RAE no incluya la palabra Latinoamérica en su diccionario. La verdad es que no nos importa la postura política disfrazada de lingüística que hace esta Real Academia Española, que de real solamente tiene su connotación monárquica de realeza. Y por si no se habían enterado, hace más de 200 años que América se independizó de la monarquía española. Y entonces hablemos de Hispanoamérica, donde Hispanoamérica sí es ese territorio que alguna vez estuvo dominado por la corona española. Aquí hay 2 posturas, una la más básica, que es decir que Hispanoamérica es aquellos países donde se habla el español. Entonces en ese caso estaríamos hablando que todavía hay una Hispanoamérica, todavía podríamos hablar en el presente de Hispanoamérica, mientras que hay otra postura que más bien retoma Hispanoamérica para hablar solamente de la época colonial, es decir, solamente cuando literalmente aquí era España en América. Éramos una extensión, así como Guyana Francesa es una extensión de Francia, antes nosotros éramos una extensión española. Entonces en ese temporalidad es que podemos hablar que hubo una Hispanoamérica, y esta es la postura a la que yo me adscribo, ya que durante las independencias del siglo XIX fue que se empezó a diluir
la Hispanoamérica, siendo Haití el primer país que hizo posible la liberación de su territorio de los franceses, pero que el otro territorio, la mitad de la isla que estaba dominada por los españoles, también se independizó, es decir, Haití se independizó toda la isla, tanto la parte francesa como la parte española, y ya después se separó, pero bueno, eso es tema para otro video. Mi postura de hablar de Hispanoamérica solamente cuando nos referimos a la época colonial es una postura política disfrazada de nada. Y es que yo lo relaciono mucho con las materias que llevaba durante la licenciatura, donde llevábamos Historia de América Antigua para hablar de ese pasado anterior a la llegada de los españoles. No nos gusta el término prehispánico o prehistórico. Después de la América Antigua tenemos a Iberoamérica colonial, para referirnos a esa Hispanoamérica, pero también a Lusitaniamérica, que Lusitaniamérica vendría a ser el territorio portugués en América, que en este caso fue Brasil. Posteriormente, es que en el siglo XIX ahora sí vamos a hablar de una historia de América Latina del siglo XIX, después una del siglo XX y por supuesto la corriente del siglo XXI. Y si se quiere ser aún todavía más específico, pues vamos a decir América Latina y el Caribe para poder abarcar a todas aquellas islas del Caribe sin excluir a ninguna, ya que cada una cuenta con distintas condiciones, algunas siguen siendo departamentos, otras ya no, pero para abarcar a todas decimos el Caribe. El término Latinoamérica fue popularizado por los franceses cuando en la segunda intervención en México los franceses querían legitimar discursivamente su intervención en México y su argumentación era que los Estados Unidos no tenían derecho alguno de invadir México y que los únicos que podían tener ese derecho eran los franceses, ya que los franceses eran un país latino y solamente un país latino como lo es México podía ser invadido por otro país latino como lo es Francia, porque ambos países son latinos, uno de habla española y otro de habla francesa. Posteriormente en Estados Unidos se empezó a homogeneizar la palabra latino o latinoamericano solo a aquellos países de habla española o a aquellas personas que solamente hablan español, es decir, ya se excluía a los que hablan francés y a los que hablan portugués, sino que se homogenizó y ahora los latinos pareciera que es igual a hablar español cuando no es así. Fue porque igual las universidades gringas empezaron a hacer los llamados estudios latinoamericanos. Los gringos fueron los primeros que empezaron a tener este tipo de carreras, pero eran carreras con una perspectiva regional de hacer estudios regionales sobre un territorio del cual se debía de tener un control, es decir, se estudiaba Latinoamérica para poder tener el conocimiento necesario para controlarlo, para dominarlo. Más tarde, la segunda mitad ya del siglo XX, nos encontramos con que en la Facultad de Filosofía y Letras surgió la carrera de Estudios Latinoamericanos, que fue la que yo estudié, pero estos estudios latinoamericanos ya eran estudios latinoamericanos desde América Latina, no desde Estados Unidos. Por lo tanto, no son estudios regionales para recabar información, sino que son estudios que se centran en el autoconocimiento de nuestro continente para poder reconocer las dinámicas de dominación y de algún modo u otro poder liberarnos de esa dominación, principalmente de la hegemonía de los Estados Unidos. Es decir, los estudios latinoamericanos desde la UNAM de un modo u otro siempre han sido antiimperialistas. ¿Qué es Latinoamérica? ¿Qué es América Latina? Pues es una construcción que se va haciendo con el paso de los años, es decir, no hay una respuesta que podamos decir definitiva de lo que es Latinoamérica o de lo que es América Latina, sino que cada uno con sus aportes propios puede llegar a determinar una concepción de Latinoamérica. Pero hay que tener en cuenta que las respuestas más acercadas hacia lo que es Latinoamérica deben de provenir siempre de personas latinoamericanas, no de gringos, no de europeos, de los propios latinos que nos definimos a nosotros mismos
y de los propios latinoamericanistas, que no es lo mismo. Un latinoamericanista es un profesional en estudios latinoamericanos que tiene una metodología determinada para estudiar la región, enfocada en las humanidades y las ciencias sociales. El latinoamericanismo es una perspectiva de pensamiento de pensar el mundo desde aquí, es decir, hay extranjeros que son latinoamericanistas sin ser latinoamericanos porque tienen esa perspectiva latinoamericanista si es que llegan a estudiar los estudios latinoamericanos pues en mi facultad. En un video pasado, el cual pueden ir a ver solamente después de que terminen comenté otro video de un español que hablaba sobre que las verdaderas latinas eran las europeas y que el resto eran hispanoamericanas, que no existían las latinoamericanas, sino que la manera correcta de llamarlas era hispanoamericanas. Lo que expliqué en aquella ocasión sobre ese video de ese español fue que no hay falsas o verdaderas latinas. Hay latinas en Europa y hay latinas en España, y hay latinas en Francia, y hay latinas en Italia. Y es que bajo la lógica de los españoles, latinos solamente pueden ser aquellos que son los herederos del Imperio Romano. Los herederos, ¿qué es eso? En la interacción de los comentarios de ese video, otros españoles intentaban explicarme algo que a mí se me ha estado inculcando toda mi formación básica en la educación pública de cuando Felipe Calderón y Fox, es decir, el discurso hegemónico de los herederos del Imperio Romano y toda esta perspectiva eurocéntrica de que Europa pues es la única heredera de ese gran imperio. Entonces cabría preguntar qué es ser un heredero de los romanos. Los romanos en el más allá han de estar diciendo, güey, yo ni te topo. O sea, no heredan ni los terrenos de la abuela, pero heredan una grandeza de un imperio muerto. No entiendo. Y es muy curioso porque solamente los españoles son aquellos que se esfuerzan por intentar explicar que ellos son los grandes herederos de esa grandeza. Los franceses, los italianos, los portugueses ni se esfuerzan en intentar decir que ellos son los únicos y verdaderos latinos, y eso que también son latinos. Me da la sensación de que los españoles intentan revivir la misma grandeza de su imperio español cuando nos conquistaban a nosotros los americanos, tras haberse convertido en los desplazados de Europa. No hay por qué decir que hay falsos latinos. Los españoles, los mexicanos, los italianos, los portugueses, todos somos latinos, algunos en América, otros en Europa, pero somos latinos. ¿Yo voy a defender mi latinidad? Pues claro, voy a defender mi latinidad empezando porque estudié algo llamado estudios latinoamericanos. Algún sentido debe de tener para mí Latinoamérica. Pero lo que voy a defender aún más es el poder llegar a renombrar a nuestro continente como Abya-Yala, a todo el continente, desde Groenlandia hasta la Patagonia, que es Abya-Yala, ya que Abya-Yala es el nombre que los pueblos indígenas han decidido otorgarle a este continente. Pero es que el tema no es que tengamos que destruir categorías y ahora voy a eliminar y a suprimir Latinoamérica o voy a suprimir Hispanoamérica para implementar, reimponer Abya-Yala como el nombre. No se trata de eso, se trata de sumar categorías, porque todas las categorías nos sirven para describir a nuestro continente en determinado momento de la historia, con determinada coyuntura. Todas las categorías nos sirven y no vamos a suprimir a una para imponer solamente una, sino que de algún modo u otro es parte de poder construir a nuestro continente con nuestros conceptos a través de la historia. Resaltando el hecho de que cuando usamos toda categoría tiene una carga política y discursiva, claramente. Y una de mis posturas políticas de enunciación es nombrar a Hispanoamérica solamente cuando estamos hablando de la época colonial, es decir, aproximadamente entre los 1500 y los 1800.
Y en cuanto al término Abya Yala, pueden ir a ver un video que ya hice, que incluso fue uno de mis primeros videos que hice para este canal. Para terminar, les quiero informar que voy a ir modificando el formato de este canal con el fin de ir integrando los nuevos conocimientos y saberes que estoy adquiriendo en la maestría y compartírselos por este medio. Es decir, integrar más lecturas, integrar más autores, más análisis histórico, más análisis político, más análisis coyuntural. La idea también de ir modificando el formato es con el fin de cada vez ser más constantes sin la necesidad de descuidar el posgrado. Es verdad que la maestría requiere de cierta exigencia que de un modo u otro no me permite llevar un ritmo acelerado en cuanto a subir videos, pero la idea es no dejar de crear. Aunque vaya lento, esto es seguro. Habrá meses en los que quizá no pueda publicar nada porque estoy en final del semestre, e incluso habrá otras, si estoy de vacaciones, pues que quizá podré subirles un video o más videos a la semana, ¿no? Esto fue Filomimishekwa. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos. Resistencia para la disidencia. Chao.